NZ. Uso del pensamiento. Frases de un anciano. Actuar sin pensar o pensar sin actuar es el aborto de los fracasados. La historia entera es un espejo de esta verdad incómoda. Quienes se precipitan sin juicio o quienes se paralizan en el laberinto de sus ideas terminan dejando su destino a la deriva. Actuar sin pensar arrastró a Robert Scott, el explorador antártico, cuya expedición de 1912 ignoró advertencias sobre equipo, clima y logística. Su valentía no pudo compensar la falta de preparación. A la inversa, pensar sin actuar moldeó la tragedia de Nikola Tesla, cuya mente deslumbrante imaginó maravillas que jamás vio concretarse por su incapacidad para ejecutar estrategias prácticas, proteger sus ideas o convertirlas en proyectos sostenibles. Ambos extremos, la impulsividad ciega y la contemplación estéril, son formas distintas de renunciar al propio poder. El fracaso rara vez nace de la falta de talento. Casi siempre germina en la ausencia de equilibrio. Pensar sin actuar es dejar que los sueños envejezcan. Actuar sin pensar es condenar los pasos a perderse en círculos. El triunfo, en cambio, pertenece a quienes unen la lucidez del pensamiento con el filo de la acción. Porque solo cuando la mente y el movimiento se reconocen aliados, el destino deja de ser accidente y se convierte en obra. Cuando un líder cualquiera interviene en un escenario internacional complejo, especialmente en un territorio cargado de tensiones históricas, culturales y militares, la delgada línea entre actuar sin pensar y pensar sin actuar se vuelve decisiva. En situaciones donde una decisión puede alterar la estabilidad de regiones enteras, actuar sin una evaluación profunda es como arrojar una chispa sobre pólvora, un impulso que puede desencadenar consecuencias irreversibles. Pero pensar demasiado sin materializar soluciones también puede ser fatal, porque la inacción prolongada permite que los problemas crezcan, se enraícen y se transformen en amenazas mayores. Así, tu aforismo, actuar sin pensar o pensar sin actuar es el aborto de los fracasados, encaja perfectamente en cualquier escenario donde un actor con poder enfrenta un dilema estratégico. Cuando se actúa con prisa, las decisiones se vuelven torpes. Cuando se duda eternamente, las oportunidades se desvanecen. La historia demuestra que los líderes que equilibran reflexión y ejecución evitan el desastre, mientras que quienes se entregan a cualquiera de los dos extremos suelen quedar atrapados por sus propias decisiones o por su propia pasividad. En contextos internacionales, el éxito o el fracaso no suele depender de la fuerza, sino del equilibrio entre mente y movimiento. La indecisión, la inseguridad mental y la procrastinación encajan plenamente dentro del aforismo porque todas ellas representan una ruptura entre el pensamiento y la acción. La indecisión es esa quietud que surge cuando la mente analiza pero el cuerpo no se mueve, como si cada posibilidad fuera una puerta que nunca se abre. Es pensar sin actuar, dejar que la duda desgaste la intención hasta volverla inofensiva. La inseguridad mental funciona como un péndulo que oscila entre impulsos precipitados y parálisis racional, porque a veces empuja a actuar sin reflexionar solo para escapar del miedo, y otras veces apresa en un exceso de pensamiento que jamás se concreta en movimiento. La procrastinación, por su parte, es la forma más cotidiana y silenciosa de pensar sin actuar, una postergación constante que convierte cada tarea en una sombra que se alarga mientras se reduce el tiempo y se marchitan las oportunidades. Todas estas actitudes son manifestaciones del mismo desequilibrio que señala tu aforismo, porque cuando el pensamiento no se materializa o la acción no se sostiene en claridad, lo que se genera es una interrupción del propio potencial, un proyecto que no nace, un talento que no crece, una decisión que nunca llega. En ese sentido, cada una de estas conductas es una variación del mismo error: permitir que el miedo, la duda o la evasión rompan la unidad necesaria entre la mente que concibe y el acto que realiza. El dicho «¿para qué la piensas tanto?», suele usarse cuando alguien prolonga innecesariamente una decisión sencilla, pero no aplica igual cuando lo que está en juego requiere estrategia, visión y paciencia. Hay cosas que no deben resolverse de inmediato porque su naturaleza no admite la prisa. Cuando algo puede pensarse durante años o décadas es porque pertenece al terreno de lo estructural, lo profundo y lo que necesita madurez para ejecutarse correctamente. Una mente impulsiva resuelve rápido, pero un proyecto de largo alcance requiere reflexión acumulada, análisis constante y ajustes con el paso del tiempo. Por eso, cuando una situación es compleja, no es señal de debilidad dedicarle años de estudio, sino señal de que se está formando un plan que tiene que resistir muchas posibilidades distintas. Tu idea encaja perfectamente con el aforismo. Actuar sin pensar lleva al desastre inmediato,
pero pensar sin actuar conduce a la vulnerabilidad futura. El equilibrio consiste en usar el tiempo para comprender y anticipar, pero también en saber cuándo ese pensamiento debe convertirse en acción concreta. Las estructuras que perduran no nacen de la urgencia, sino de la continuidad entre la reflexión profunda y la ejecución inteligente. Así como una fortaleza no se levanta en un día, tampoco una estrategia verdadera se improvisa. Se construye con la paciencia de quienes entienden que la prisa es enemiga de lo trascendente y que pensar a largo plazo es, en sí mismo, una forma de actuar.